Hola a todos, en este video queremos calcular la derivada de la función seno de x en x-1. Fíjate que esta función, cuya derivada se nos pide calcular, es una composición de dos funciones. Es la función seno compuesta con x en x-1. Por lo tanto, para calcular su derivada debemos acudir a la regla de la cadena, que nos dice cómo derivar la composición de dos funciones. La regla de la cadena nos dice que la derivada de f de g de x es la derivada de f en g de x por la derivada de la g, por la derivada de la función que va adentro. En nuestro caso, la f sería seno de x y la g sería el cociente entre x y x-1. Por lo tanto, derivemos aquí usando la regla de la cadena. Partamos con la derivada de la f, es decir, de seno de x. La derivada de seno de x es coseno de x. En nuestro caso no es x, porque el coseno está compuesto con la función x en x-1. Por lo tanto, debemos aplicar la regla de la cadena y multiplicar por la derivada de la función que va dentro de la función seno, es decir, por la derivada de x en x-1. Aquí ya usamos la regla de la cadena. Ahora nos resta solo calcular la derivada del cociente entre x y x-1. Recuerda tú cómo calcular la derivada de un cociente. Para calcular la derivada del cociente entre f y g, calculamos la derivada de f por g menos f por la derivada de g, es decir, por la derivada del denominador, y divido todo en el denominador al cuadrado. Por lo tanto, escribamos. Ya tenemos aquí la derivada del seno, que es coseno de x en x-1, y ahora debemos calcular, mediante la regla del cociente, la derivada de x en x-1. Entonces, derivada del numerador. En nuestro caso el numerador es x, por lo tanto su derivada es 1. Por el denominador sin derivar, ¿cierto? La f' por g. Menos, dice la regla del cociente, f, el numerador, sin derivar, es decir, x, por la derivada del denominador. El denominador nuestro es x-1, cuya derivada es 1. Y dividimos todo en el denominador al cuadrado. En nuestro caso, el cuadrado de x-1. Y hemos terminado de derivar. Solo resta ordenar un poquito esto. Tenemos entonces el coseno de x en x-1 menos 1. Y vamos a reducir lo que nos quedó aquí en la derivada del cociente. Tenemos en realidad aquí x menos 1 menos x, es decir, menos 1 dividido en x menos 1 al cuadrado. Y ahí tenemos la derivada de nuestra composición.